Un saludo cordial desde Asunción, Paraguay. Bienvenidos y bienvenidas a la Noche Iberoamericana de los Investigadores. En esta mesa vamos a propiciar un debate sobre la cultura de la investigación científica, sus alcances, las experiencias en Paraguay. Y nos acompañan el profesor Rodolfo Elías, la profesora Violeta Rolón, Miriam Celeste Benítez y Hugo Esperati Mendoza. Para dar inicio a este debate, entonces, vamos a proponer una intervención de cada panelista de 15 minutos. Yo estaré, digamos, avisando, ¿verdad?, del cumplimiento del tiempo de uso de la palabra, y luego generaremos al final un debate, un intercambio que permita efectivamente compartir esta experiencia de la que me referí. Vamos a iniciar con Violeta Rolón, a quien voy a presentar muy brevemente. Ella pertenece al Ministerio de Educación y Ciencias de la República del Paraguay. Es directora de Vinculación y Divulgación en la Dirección General de Investigación de esta entidad pública. Es doctora en Educación, egresada de la Universidad Nacional de Asunción. Sus líneas de interés y de investigación están relacionadas con la tecnología de la información y la comunicación, la educación inclusiva y la formación docente. Bienvenida, Violeta, y a vos la palabra. Un cordial saludo, es un placer para mí compartir con tan distinguidos colegas en esta Noche Iberoamericana de los Investigadores. Y así como me presentaban, actualmente estoy en la Dirección de Vinculación y Divulgación, dependiente de la Dirección General de Investigación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencias. Y estamos trabajando arduamente en desarrollar la cultura de la investigación. Y hace un tiempo estamos en la conformación de las unidades de investigación, de los institutos de formación docente, quienes están trabajando con investigadores para desarrollar las investigaciones educativas que creemos que están dando sus frutos, porque cada uno de los grupos, de los equipos de las unidades de investigación están presentando el trabajo que realizan y creemos que se están tomando decisiones sobre esos resultados de investigación. No solamente se trabaja en desarrollar esas investigaciones educativas, sino también en algo muy importante, que es la divulgación. Es decir, que un ciudadano en el Paraguay hoy día puede acercarse a esas investigaciones educativas porque se trabaja con la divulgación y con la difusión. Esas unidades de investigación presentan sus resultados de las maneras más significativas. También desde la propia Dirección de Vinculación y Divulgación trabajamos con los medios más accesibles. Estamos grabando los podcasts, estamos haciendo videos y de esa manera la gente puede enterarse de esos resultados de investigación y la gente que realmente puede tomar decisiones y lo está haciendo utilizando esas investigaciones. Muchísimas gracias, Violeta. Ahora cedemos la palabra a la profesora Miriam Celeste Benítez González, a quien voy a presentar también. Ella es del Instituto de Formación Docente de Nuestra Señora de la Asunción. Ella es directora general de este Instituto de Formación. Es doctora en Educación con énfasis en Gestión para la Educación Superior. Sus líneas de investigación versan sobre la calidad de la formación inicial y continua de los docentes, estrategias en la práctica docente, condiciones laborales y expectativas de la carrera docente, políticas de calidad, políticas de equidad en educación, políticas educativas de eficiencia. También atiende aspectos asociados a la evaluación, específicamente la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. También se preocupa por aspectos como la inversión en educación, la evaluación de los procesos de gestión de la entidad rectora de la política educativa paraguaya, en este caso el Ministerio de Educación y Ciencias, y su trabajo contribuye con reflexiones en torno a la gestión,
la participación en el entorno de la educación, la institución educativa más específicamente, y en las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. Bienvenida, Miriam, a vos la palabra. Cordial saludo para todos los participantes de la Noche Iberoamericana de los Investigadores. Muchas gracias por la presentación y también por el espacio. Nosotros hemos creado, vamos a decir, nuestra unidad de investigación en el año 2019 y desde la creación hemos dado pasos muy significativos porque sabemos que la investigación es demasiado importante para que una institución educativa pueda crecer. Tenemos algunas investigaciones ya concluidas y difundidas y otras que están en proceso. Nosotros nos basamos también en nuestras políticas de investigación y en realidad sabemos que en relación a las políticas de investigación es muy importante el tema de delinear la investigación en base a la visión y misión estratégica de la institución, con el proyecto educativo institucional. Luego, promover la experiencia de las prácticas pedagógicas que garanticen las competencias, vamos a decir, que vamos llevando adelante. Promover la investigación interdisciplinar, la relación académica, la continuidad de la investigación. Y el coordinador de nuestra unidad de investigación es el magíster Hugo Sperati, quien nos va a detallar sobre todo lo que vamos realizando en el Instituto de Formación Docente Nuestra Señora de la Asunción. Muchas gracias, Miriam. Y efectivamente, entonces ahora pasaremos la palabra al profesor Hugo Matías Sperati Mendoza. Él es también del Instituto de Formación Docente Nuestra Señora de la Asunción. Voy a presentarlo brevemente. Él es doctorando en Educación, máster en Investigación Científica, es licenciado en Psicología, es especialista en Gestión Educativa, en Didáctica Universitaria también. Se desempeña como coordinador de la Unidad de Investigación del Instituto de Formación Docente Nuestra Señora de la Asunción y de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la misma entidad. Ha participado en los comités de autoevaluación con fines de acreditación de este instituto. Así también es coordinador del Comité de Autoevaluación de la Carrera de Psicología de la Universidad Iberoamericana, coordinador del Comité de Autoevaluación de la Carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Asunción. Es docente, investigador y tutor de tesis de posgrado de la Universidad Iberoamericana. Docente, investigador que ha coordinado equipos de investigación, más de 5 proyectos financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, en la Universidad Americana específicamente. Su desarrollo tuvo lugar en esta casa de estudios. Las líneas de investigación del profesor Sperati tratan sobre la primera infancia, la tecnología educativa, la internacionalización de la educación superior, la gestión de la calidad, la formación docente y las prácticas educativas. Buenas noches y bienvenido, profesor Sperati. A usted la palabra. Muchas gracias, muy buenas para todos. Un cordial saludo y un honor para mí participar con ustedes en este espacio que pretende ser un debate y un conversatorio sobre lo que viene a ser el desarrollo de la cultura de la investigación. En este sentido, cuando nosotros estábamos conversando con la directora sobre lo que podemos compartir en este espacio, bueno, partimos del concepto de lo que es cultura de investigación. Entonces, partiendo de ahí, bueno, pensamos en ese espacio de que los actores académicos puedan de alguna manera apropiarse de producir, manejar la información, de entender, de interpretar, de explicar y comunicar. Todos esos aspectos que en cierta manera puedan ser como cultura. A partir de ahí, por supuesto, nosotros en el interior de la institución nos planteamos en diseñar las políticas de investigación del Instituto de Formación Docente. Eso nos llevó a relacionar justamente sobre los documentos del Ministerio de Educación, por un lado, en relación a sus pretensiones como formación docente, y por otra parte, también pensar en ese diseño de esas políticas de investigación
en lo que va a ser sobre el plan de desarrollo, cómo vamos a desarrollar esa investigación en el interior de la institución. Entonces es cuando diseñamos esas políticas, también diseñamos las líneas de investigación dentro de ese documento que lo denominamos políticas de investigación. Para elaborar esas líneas de investigación, por supuesto, tuvimos que recurrir también a otras documentaciones publicadas, en este caso por la Dirección General de Investigación Educativa, que viene impulsando y desarrollando las unidades de investigación en el interior de los institutos. Entonces están marcadas así unas cuantas líneas de investigación que pasa por estrategias de práctica docente, pasa por la calidad de la formación docente y continua de los docentes, cómo desarrollar la gestión y participación en el entorno de las instituciones educativas, cómo apropiarse de las tecnologías de la información y la comunicación desde el rol del docente y a su vez cómo eso transmitirle a los estudiantes que se están formando para ser docentes. Y bueno, eso es una serie de líneas de investigación que nos planteamos. Pero a partir de esas líneas de investigación dimos un paso más de lo que viene a ser concretar eso en acciones estratégicas para la institución. Entonces nos marcamos en 3 objetivos bien específicos, fundamentales. Por un lado, es fortalecer la estructura organizacional de la unidad de investigación del Instituto de Formación Docente. Después, otro objetivo específico que nos planteamos es fortalecer la innovación, el proceso de investigación científica, adecuándolo a las necesidades del Instituto de Formación Docente específicamente y de la sociedad. ¿Por qué es importante esto? Porque en cierta manera los planes de estudio que nos planteamos tienen que responder a esa necesidad de nuestro entorno. Estamos hablando de necesidad del entorno, de la cantidad de instituciones educativas que están alrededor nuestro, de las supervisiones educativas, de las instituciones donde se desarrollan las prácticas o las aplicaciones prácticas y qué necesidades tienen. Entonces tenemos que recurrir a bases de datos del MEC, al mapa educativo del MEC, cuál es el rendimiento que han manifestado en esas instituciones educativas en cuanto a matemáticas, a lengua. Entonces tenemos que a partir de ahí diseñar pues, nuestros planes de estudios. Y el tercer objetivo específico que nos planteamos como institución es vincular con otras instituciones de investigación. Entendemos y asumimos que trabajar aisladamente solamente en el IFD no nos va a llevar a un progreso importante y un impacto importante, por lo tanto tenemos que marcarnos eso como un objetivo estratégico, vincularnos con otras unidades de investigación. Y en esa temática, por supuesto, planteamos una serie de acciones. Este plan que le estoy mencionando tiene una duración hasta el año 2024 y por supuesto tenemos bastante avanzados en las acciones. Entonces, un poco para abrir como espacio de conversación, les compartimos estas líneas estratégicas y bueno, por supuesto abierto a todas las consultas que puedan darnos. Creemos y estamos convencidos que generar cultura es organizarse internamente, mirar hacia dónde nos proyectamos y de esa manera involucrarle a todos los docentes de la institución para que se convierta en cultura institucional. Muchas gracias, profesor Sperati. Y bueno, y finalmente quiero dar la palabra al profesor Rodolfo Elías, un amigo, también un gusto tenerlo aquí. Rodolfo Elías es investigador y docente, licenciado en Psicología por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y es máster en Psicología Social por la Universidad de Guelph, en Canadá. Actualmente está cursando el doctorado en Ciencias Sociales de la Flaxo, en Argentina. Realizó trabajo de investigación como integrante del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, el CEPES, también como parte del Instituto de Desarrollo de la Organización de los Estados Iberoamericanos igualmente, y ha trabajado en varios proyectos de investigación y evaluación para el Ministerio de Educación y Ciencias. Actualmente coordina un estudio sobre exclusión educativa para UNICEF y es investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de Paraguay. Bienvenido, profesor Rodolfo Elías, a vos la palabra. Muchas gracias, Luis, y realmente un gusto estar y compartir este espacio hoy y este evento tan interesante. Y estoy también muy contento, de hecho, como Paraguay estamos participando en un evento internacional que justamente nos permite, creo yo, de a poco ir perteneciendo también a una comunidad más amplia a nivel iberoamericano
en el campo de la ciencia, de la investigación y de la educación, ¿verdad? Que creo que es un gran desafío todavía que tenemos como país y como cultura, ya que hablamos del término de cultura de investigación, ¿verdad? Esto de integrarnos más, estar en comunicación, estar en redes y realmente aportar también desde Paraguay lo que estamos investigando, conociendo y el tipo de reflexiones y también problemáticas que se están analizando, sobre todo en el campo de la educación, que es lo que nos rodea, ¿verdad? Yo fui anotando algunos puntos que quiero simplemente poner un acento ya sobre lo que dijeron las personas que me antecedieron, lo que había dicho Violeta, Miriam, Hugo, ¿verdad? Que me parece algo muy importante el hecho que la investigación se esté realizando en espacios como los institutos de formación docente, los institutos superiores. Todavía necesitamos desarrollar mucho más la investigación en nuestro país, incluso a nivel de las universidades todavía hay una deuda, creo, importante de la educación superior en el Paraguay, de aportar conocimientos, reflexiones y un pensamiento crítico sobre la realidad paraguaya, la realidad educativa, la realidad social. Creo que lo que nos están contando en esta exposición, en este panel, nos muestra que se están dando pasos interesantes en esa línea, ¿verdad? A mí me parece muy importante, de lo que dijo Violeta, el tema de la divulgación y la utilización de la investigación en la toma de decisiones, o por lo menos podemos decir, en poner sobre la mesa cuando se discuten las políticas, es decir, poder aportar conocimientos, datos, ¿verdad? Datos que vienen de estudios más sistemáticos que permite tomar decisiones no simplemente por a lo mejor una impresión que uno pueda tener o alguna tendencia o posicionamiento político, sino que dentro de eso aportar datos empíricos me parece algo muy importante. Me parece muy importante la idea de aportar diferentes perspectivas. Es decir, cuando hablamos de investigación, también podemos investigar de diferentes miradas o de diferentes puntos de vista, y muchas veces eso complejiza, incluso nos lleva a debates, a discusión, a disputas, y creo que eso es lo que enriquece también la construcción del conocimiento. Entonces, uno puede hablar de educación, y recuerdo siempre de una investigadora que hablaba de que podemos plantear una investigación sobre la escuela o sobre el sistema educativo. También podemos hablar de una investigación en la escuela, ¿verdad? Muchas veces más ligado al trabajo docente, al trabajo de las instituciones educativas. Creo que eso complementa mucho la mirada. Y también quisiera resaltar, esto último decía Hugo, acerca de la importancia de la vinculación. La investigación no es una actividad aislada, la construcción del conocimiento no tiene que ver con alguna mente superior o que se le ocurre cosas, sino realmente a la construcción de este diálogo de redes, de comunidad académica, y eso es muy importante, es decir, la posibilidad de que las personas que estamos en el campo de la investigación podamos ir encontrando espacios de articulación, de discusión, redes de investigación, y en esos espacios realmente poner a discusión y a análisis y debate lo que estamos trabajando en el campo. Es decir, creo que es un momento muy propicio. En Paraguay se está discutiendo mucho la política educativa, se habla de transformación, se habla de necesidad de grandes cambios educativos, y creo que todos nosotros que estamos acá, que estamos más en el campo académico, tenemos una gran responsabilidad de aportar justamente a toda esa discusión a partir del conocimiento, de la investigación. Entonces, realmente me termino nuevamente diciendo que veo con mucho optimismo este espacio. Muchas gracias. Gracias, Luis. No, al contrario, muchas gracias a vos, Rudy. Y bueno, después de esta primera ronda, yo me quiero permitir hacer algunas preguntas, ¿verdad? Y justamente por eso le solicité a Violeta el micrófono, porque quiero empezar contigo, profesor Rodolfo Elías, que tiene que ver cómo nuestro panel trata sobre la cultura de la investigación científica, ¿verdad? Después vamos a detenernos, por supuesto, en lo que es ya más propiamente la investigación educativa, pero a nivel general en Paraguay, en lo que respecta a la investigación científica, ¿cuáles crees que son, Rudy, los principales condicionantes, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales oportunidades, por una parte, que existen indudablemente, pero por otro lado también cuáles son las amenazas, los riesgos, las limitaciones, ¿verdad? En ese sentido, restricciones que existen presentes en la sociedad
y en el Estado, ¿por qué no?, en la política pública, que, digamos, todavía deben seguir apuntalándose para el desarrollo de una cultura de la investigación científica? Creo que hay diferentes elementos que, de hecho, esto es para discutirlo mucho, ¿verdad? Creo que todavía uno de esos elementos que tenemos en el país es que vemos la investigación como algo tal vez, no sé si decirlo, un lujo o algo que no es lo urgente o lo prioritario. Recuerdo siempre una experiencia de investigación en que era un proyecto de investigación que se estaba discutiendo y una autoridad en ese momento educativa preguntó, bueno, ¿cuánto va a salir este estudio? Era un estudio importante, de envergadura, y tenía un costo importante, ¿verdad? Y bueno, y se habló, bueno, costaría tanto, ¿verdad? Y dijo, a la pinta de esto podemos solucionar muchos otros problemas urgentes de infraestructura, ¿verdad? Que estamos necesitando en este momento dar una respuesta, lo cual es una respuesta también que tiene sentido, ¿verdad? Pero recuerdo mucho la respuesta de esta persona que estaba a cargo de la investigación. Es cierto, dijo, la investigación es cara, pero tenemos que pensar o considerar cuánto cuesta no tener esta investigación. Yo creo que esa mirada es lo que nos falta. Todavía no estamos siendo muy conscientes de la importancia que da la investigación o el conocimiento para las tomas de decisiones y cómo eso realmente puede ayudar mucho, incluso para utilizar los escasos recursos cuando tenemos que definir políticas, ¿verdad? Entonces, creo que esa valoración de la investigación todavía nos falta, ¿verdad? Y eso, lastimosamente, se puede decir que no, se da a nivel social en general y a nivel, muchas veces, de las propias autoridades, ¿verdad? Y eso se ve en los presupuestos, ¿verdad? Donde todavía los fondos destinados a investigación, yo diría, son bastante marginales en nuestro país, ¿verdad? Creo que esa discusión del rol de la investigación en países como Paraguay, en países de desarrollo, donde a lo mejor el tema presupuestario es una limitación real, es un punto que debemos discutirlo bastante. Y creo que también los que estamos en investigación tenemos una responsabilidad en ese sentido de mostrar justamente la importancia de la investigación en la política o en las decisiones que se toman. Muchas gracias, Rudy. Profesora Violeta Rolón, en este sentido, usted que está en una entidad del Estado que justamente trata de, y usted mismo nos comentaba, de promover, ¿verdad?, el fortalecimiento, ¿verdad?, la institucionalización de la producción de conocimientos. Usted dentro ya de justamente del Estado, ¿cuáles son las virtudes que ve por una parte en los últimos años de la política pública en materia de investigación, en su caso por supuesto educativa, y cuáles son todavía algunos escollos y aspectos a mejorar? Creo que tenemos muchísimos avances, ya que hoy día hay gente, como por ejemplo en el Ministerio de Educación y Ciencias, que puede decir, estamos trabajando, produciendo investigaciones. Bueno, investigaciones educativas, que evidentemente servirán para que los colegas vayan mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos muchísimas posibilidades porque aquellos profesores que se organizan y pueden realizar investigación científica pueden presentar sus investigaciones a uno de los organismos y estos organismos pueden solventar dichas para que esas investigaciones continúen. Entonces creo que hay un gran avance, seguimos trabajando día a día y estoy convencida de que podemos, con estas investigaciones, podemos lograr que los ciudadanos realmente sean más conscientes, que haya una democracia. Así que desde el lado positivo hay un gran avance. ¿Y qué falta todavía por mejorar, profesora? Y en eso que seguimos trabajando, hacer que las personas se den cuenta que para tomar esas decisiones necesitan tener esa línea de base y ya no reunirnos simplemente decir me parece que, tal vez que, sino que decir con propiedad, investigué, encontré un artículo científico que habla cómo podemos hacer, qué tenemos que considerar. Entonces ya no se toman decisiones sin una base científica, sino que se lo hace razonadamente y que su reflexión verdaderamente esté basada en lo que pudo investigar sobre el tema. Así parece como que estoy hablando de un ciudadano que tiene absolutamente una cultura científica desarrollada. Y bueno, estoy hablando de eso, que tenemos que seguir trabajando en desarrollar esa cultura científica de la investigación científica.
Muchas gracias, profesora. A la doctora Miriam Benítez, de verdad que ya justamente dirige un instituto de formación docente que, como también se señaló en esta mesa, el profesor Esperati lo decía también, trata de articular de manera virtuosa, por supuesto, la investigación en educación, también con el desarrollo de los objetivos misionales, ¿verdad?, de un instituto en este caso, y por supuesto también el mejoramiento, ¿verdad?, de los servicios que ofrece. En este sentido, ¿cuáles son, por una parte, las principales líneas del instituto, ¿verdad?, que ustedes consideran que son hoy día urgentes, diríamos incluso, para una sociedad y un sistema educativo como el paraguayo, que sabemos que tiene varias dificultades aún, ¿verdad, doctora? Sí, nosotros, como decía yo al inicio, hemos dado pasos muy significativos en relación a la investigación científica. Tenemos varias publicaciones en revistas nacionales y también internacionales a nombre de la institución en relación a las tecnologías de comunicación educativa, en relación a la modalidad B-Learning, Blended Learning. Y como en la pandemia estuvo prácticamente en auge, vamos a decir, el uso de las tecnologías, ya antes de la pandemia nosotros hemos iniciado esa línea de investigación y prácticamente nuestro fuerte sería en esto, en relación a la modalidad B-Learning, a las tecnologías y también ahora en relación a las prácticas, la práctica educativa docente, la reflexión sobre la práctica educativa que es demasiado importante. Y esos serían nuestros mayores logros. Genial, muchas gracias, doctora. Y entonces, usted en su caso, profesor Hugo Esperati, ¿qué retorno usted ve que tiene concretos la investigación científica en que ustedes emprenden, por supuesto, y particularmente que usted coordina en las prácticas docentes, en la formación y luego, por supuesto, en el desempeño de las personas a las que va dirigido el servicio, ¿verdad?, el Instituto de Formación? Sí, en relación específicamente a los resultados de esta investigación reciente que lo habíamos desarrollado, que era una reflexión sobre las prácticas educativas desarrolladas en el interior de las escuelas de aplicación para el nivel de preescolar específicamente. Bueno, uno de los aspectos así que surgió y que a todos nos llama la atención es que, por ejemplo, los padres esperan de que los niños terminen el preescolar leyendo. El documento del MEC no menciona eso, no menciona porque realmente no es una etapa en donde tiene que lograr eso. Y el maestro también maneja eso. Entonces, hay una, digamos así, una presión social importante de los padres que esperan que sus hijos terminen leyendo el preescolar. Y eso es lo que, en cierta manera, también nosotros en esta investigación se reflejó, de que hay que esa cultura que los padres están manejando, que no sabemos con precisión de dónde se haya tenido a lo mejor por otras tradiciones educativas anteriores, ¿verdad? Que la institución educativa tiene que explicarle a los padres que dejen de presionar de que el niño tenga que terminar leyendo. Por ejemplo, es un dato muy importante que creo que sí tenemos que difundir más, o sea, que las instituciones educativas tienen que difundir más, porque realmente se desvirtúa. Los padres esperan de que no importa lo que si él se está desarrollando plenamente en su expresión de las emociones, no importa si él desarrolla cognitivamente, por ejemplo, hace algunos cálculos importantes, sino lo importante es que puedan verle leer. Entonces, eso es lo que en cierta manera ha reflejado esta investigación. Y por supuesto, dentro de la institución, ¿en qué ha mejorado? Que nuestros docentes que le preparan a los estudiantes que van a ser docentes, también se profundice justamente esos aspectos más del desarrollo neurológico, psicológico a esa etapa, como para poder tener ese afianzamiento técnico-teórico, los futuros docentes que puedan explicar por qué en esa etapa todavía no es como una competencia sumamente requerida e importante de que termine de leer. Entonces, son aspectos así que nos ha ayudado a nosotros internamente para reflexionar. Otro aspecto sumamente importante que la investigación, cómo ha desarrollado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los docentes del Instituto de Formación Docente, es que las prácticas educativas
las enseñanzas, las prácticas educativas ya también hagan con instrumentos técnicos, con herramientas técnicas que se utilizan en la metodología de la investigación. Es decir, que si un docente va a hacer una observación de la realidad, tenga preparado su instrumento, guía de observación, lista de cotejo, que a su vez eso le sirva para hacer un informe con datos así, con interpretaciones teóricas y prácticas de lo que ha observado. Entonces, esa dinámica se ha dado. Entonces, creemos que en cierta manera eso ayuda dentro de la institución. Ahora, si vamos a reflexionar un poco más ampliamente hacia dónde debería de apuntar las investigaciones educativas, entonces también nosotros nos planteamos, no solamente queremos centrarnos como institución en el interior, sino también justamente con la vinculación con las demás instituciones, es en donde abrimos la posibilidad de poder trabajar en esas otras líneas de investigación, como por ejemplo, servicios de la formación continua del docente, hacia dónde apunta para nivel país, qué es lo que qué necesita el país, que los docentes que ya están instalados en las instituciones educativas, hacia dónde debe apuntar su formación docente. El otro aspecto importante que estamos haciendo es seguimiento del egresado. Seguimiento del egresado hacemos para recabar datos esencialmente hacia dónde apunta su formación, cuáles son sus pretensiones, cuáles son sus expectativas de futuro formador docente. Estamos hablando de un docente que egresó, que por la institución pasó 3 años y va a desarrollar mínimamente unos 25 años de servicio y tenemos que responder nosotros a esa necesidad y esa demanda de formación que tiene. Muchas gracias, profesor. Y me permito hacer una pregunta adicional para luego iniciar la ronda ahora del otro lado. ¿Cómo no? Entendemos, y es muy alentador, ¿verdad?, escuchar que hay como una investigación o investigaciones que tratan justamente de develar aspectos que normalmente por sentido común se consideran de otra manera. Eso es de hecho una virtud y la especificidad de la producción de conocimiento científico más específicamente. Ahora la pregunta es, ¿qué iniciativas emprenden en el Instituto de Formación Docente de Nuestra Señora de la Asunción en materia de la divulgación de estos resultados, por una parte, y por la otra, en la incidencia, en el sentido de que puedan apropiarse tanto la entidad rectora de la política educativa, como también otras instancias, entidades, etcétera, de estos resultados, profesor? Una de las acciones unos espacios donde nosotros convertimos como divulgación de los resultados de la investigación, justamente lo hacemos con la Dirección General de Investigación Educativa, que justamente en este caso específicamente la doctora Violeta está a cargo de la vinculación con las demás unidades de investigación de las instituciones de formación docente. Entonces nosotros tenemos nuestro propio espacio que anualmente lo venimos haciendo en difundir los resultados de investigación, en donde también participan, por supuesto, personas de la dirigencia del Ministerio de Educación, en donde toman decisiones de acciones. Yo creo que eso es un espacio sumamente importante. De hecho, que también nosotros como IFD mismo organizamos nuestro propio evento en donde difundimos, también invitamos a otras unidades de investigación donde se difunde, invitamos a supervisiones educativas. Supervisiones educativas, en este caso, es el rol que, digamos así, el brazo del Ministerio de Educación, pero en la localidad, en donde participan de esos resultados de investigación. Y nos parece sumamente importante porque también a nosotros recibimos sugerencias de ellos en ese espacio. Entonces, eso es como divulgación, ¿verdad? Ahora, acciones o innovaciones que nosotros ofrecemos en el interior de la institución, por supuesto, nosotros vemos ya prácticamente en la medida en que vamos difundiendo esos resultados, vemos cómo los docentes van modificando sus prácticas cotidianas de lo que antes se venía haciendo. Antes se venía haciendo por intuición, ¿verdad?, acciones del informe, por ejemplo, de prácticas, y hoy en día se pretende que se basen herramientas o técnicas o instrumentos de recolección de datos y que eso a su vez se interprete enlazando con la teoría y a raíz de eso el estudiante pueda presentar lo que ha visto en la realidad. Entonces, creemos que a partir de ahí se está construyendo esa cultura de investigación, no solamente el docente del IFD, sino también ese estudiante que se está preparando para ejercer la docencia. Entonces, creemos que con eso sí estamos avanzando, ¿verdad? Muy interesante esto último porque, y creo que hay quizá un desafío, no solamente para este Instituto de Formación Docente, sino para todas las entidades que al investigar, pero al mismo tiempo lo hacen sobre la base de prestar servicios,
puedan ser también, sistematizar y dar a conocer también cómo se apropian del conocimiento producido en materia de innovación. En ese sentido es muy interesante y un desafío, imagino también, profesor. Y en esa línea, con la doctora Miriam Benítez, directora de este instituto, ¿cómo se articula, por lo tanto, el Instituto de Formación Docente Nuestra Señora de la Asunción con la comunidad educativa en la que está inserta y donde se pueda compartir estos conocimientos generados? Sobre todo porque, y esto es muy importante, lo decía el profesor Rodolfo Elías al inicio, no hay condiciones democráticamente distribuidas, ¿verdad?, para que todos podamos hacer investigación. Cuando hay condiciones en una entidad que tiene como propósito hacerlo, hay también un compromiso, ¿es cierto? Sí, de hecho, nosotros para difundir nuestras producciones también organizamos seminarios, después le invitamos a algunos expertos en determinados temas y vamos trabajando con otras instituciones educativas. Tenemos acuerdos o convenios con universidades, como ya nos comentó el profesor Hugo Sperati, con la coordinación o la dirección departamental, con las supervisiones, las escuelas de prácticas, y así con diversas entidades. Y así vamos trabajando en forma coordinada. Ah, buenísimo. Ahora sí, para usted una pregunta, profesora Violeta, porque aquí ya se ha tratado un tema que me parece muy importante, que es la incidencia, es decir, cómo se usa la investigación, y ya estamos hablando en una sociedad y en un sistema que requiere mejorar aún, ¿verdad? Las cosas no son perfectas, lejos de ello. Hay una responsabilidad, en este caso pública, del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Cómo se traducen las investigaciones en políticas públicas para la innovación? Bueno, el hecho que está mencionando y que estuvieron también recién tratando, lo primero que nos tiene que llamar la atención es revisando ciertos documentos de investigaciones científicas, ya sean artículos, informes, resumen de lo que se investigó, es si en esos mismos documentos hay citas de las investigaciones ya realizadas. Entonces podemos tomar como parámetro que si se citó por lo menos, quiere decir que de alguna forma se está tratando de utilizar eso que se hizo, ese avance en materia educativa y en todo lo que se va investigando en las diferentes áreas del saber. Entonces, a partir de eso, sin duda, tenemos que seguir trabajando con los manuales específicos que hablan de cómo se van a hacer la divulgación de esa investigación y cómo se va a tratar cada investigación desde el punto de vista para qué va a ser utilizada. Y bueno, y ahí nos falta, seguimos trabajando con ciertas políticas como, por ejemplo, la importancia y verdaderamente la intención con cada tema seleccionado y si verdaderamente se está trabajando en esa investigación desde un punto de vista que pueda ser de utilidad, como por ejemplo, una investigación experimental podría ser muy diferente o de hecho es diferente a una investigación no experimental. Y a grandes rasgos, simplemente para citar cómo vamos avanzando y cómo lo vamos llevando realmente como políticas educativas, ayer estábamos desarrollando una capacitación específicamente de investigaciones experimentales. Trabajamos con investigaciones cualitativas, trabajamos con participación en acción, pero ayer como 500 personas estaban interesadas y fueron ingresando por diferentes medios. Se hizo una transmisión vía Facebook del tema específico de investigaciones, ¿verdad?, con un diseño experimental. Había personas que estaban trabajando con temas como, pero verdaderamente, cómo esa variable independiente puede ser manipulada para tener ese efecto, para trabajar con la variable dependiente. ¿Y por qué hago esto, menciona esto? Porque eso demuestra que hay un desarrollo. No comúnmente escuchamos que 500 personas están interesadas. ¿Y cómo sabemos eso? Vemos la transmisión en el Facebook, cuántas personas se fueron conectando y cuántas personas estuvieron en el team. En una reunión de team hay una capacidad de 350 personas que pueden ingresar. Así lo estamos utilizando, ¿verdad? Entonces, tranquilamente se puede ver que hay un gran avance. Y eso es porque se está trabajando en grandes líneas. Y una de las líneas y la más importante
habla de la divulgación científica. Imagínense qué importante, divulgación científica, y sobre eso estamos trabajando actualmente a nivel país, sobre esa divulgación. Muchísimas gracias, profesora Violeta Rolón. Profesor Elías, ¿cómo incide y cuáles son los escenarios en la sociedad paraguaya actual posibles en los que la investigación científica, en particular la investigación educativa, inciden ya de facto, a tu juicio, y por otra parte pueden incidir, ¿verdad?, en la política pública? Sí, creo que en la discusión que se está dando ahora en términos de política educativa se puede notar cierta recuperación de investigaciones. Es decir, para mí un aporte muy importante, hay muchos. Yo creo que retomo un poco lo que decía la profesora Violeta también, de ver en qué medida estamos, los mismos investigadores muchas veces utilizando la producción de conocimientos que se hace. Creo que todavía tenemos también que incorporar más. Muchas veces uno revisa un trabajo, por ejemplo, un diagnóstico, un plan, y casi no encuentra citada investigación, cuando en realidad se hicieron estudios, ¿verdad? Hay una cuestión de recuperación, ¿verdad? Hay algunos temas, y por ejemplo, yo creo que en nuestro país hay un trabajo muy interesante en todo lo que es la educación bilingüe, por ejemplo, ¿verdad? Es algo que se está discutiendo ahora, por suerte, pienso yo, recuperando un poco esos temas que son claves para una sociedad de tanta diversidad social, cultural, lingüística como es la paraguaya, y desde allí cómo plantear lo educativo. Creo que ahí está un aspecto central, donde tenemos aportes, creo, donde se han hecho también avances importantes. Me parece muy interesante mencionarlo, la revista Paraguaya Educación, una iniciativa que tiene el Ministerio de Educación, justamente de la Dirección de Investigación, conjuntamente con la OEI, también con la editorial Santillana, que tiene ya 10 años, ¿verdad? Que se suma a otras revistas, a otras iniciativas más en el campo de las ciencias sociales, pero que específicamente está trabajando en educación. El INAE, el Instituto Nacional de Educación Superior, también tiene una revista. Creo que se están encontrando esos mecanismos y valorando sobre eso. Creo que todavía nos falta bastante en ese campo. Estamos viendo que se han dado avances, pero que todavía necesitamos más. Creo que hay muchos temas que son claves investigar y que eso realmente esté en el debate educativo, ¿verdad? En algunas cosas vemos. Creo que ahora, por ejemplo, y con eso termino esta intervención, ¿verdad? Todas las evaluaciones que se están haciendo en educación traen mucha colación el tema del aprendizaje como un tema de preocupación. Creo que eso es valioso, ¿verdad? Pero también hay que considerar que muchas veces eso requiere también otros aspectos, ¿verdad? Estamos restringiendo muchas veces la discusión a algunas líneas que son importantes, pero que tenemos también que verla con otros aspectos, con una mirada más amplia muchas veces de lo que es el proceso educativo. Creo que en general el desafío es enorme, pero estamos viendo al menos pienso con bastante optimismo todo este movimiento que se está haciendo a nivel nacional de avanzar en el campo de la investigación, de la difusión y la discusión. Y a tu juicio, Rudy, ¿incide mucho, poco o nada la investigación en la política pública? Yo diría, me pusiste como me está una encuesta, ¿verdad? Como nosotros, me obligaba a marcar ahí una rayita. Yo pondría poco. Si no, nada no se puede decir en este momento. Creo que sí estamos encontrando mucho todavía, me parece que todavía falta. A veces vemos eso en las discusiones o en las tomas de decisiones, uno dice, todavía falta mayor utilización. Entonces creo que estamos ahí avanzando, tenemos todavía un amplio camino por recorrer, digamos, en este campo. Pero creo que justamente estos espacios de debate nos muestran que hay un interés, digamos, en avanzar en esta línea. Muchas gracias, Rudy. Y al respecto, una última pregunta. Si les parece, cerramos una primera ronda de este debate. Ya me indicarán si es que esto tiene todavía continuidad o si ya estaba previsto su cierre. Bueno, entonces, esta es una ultimísima, que tiene que ver con, y me parece muy importante, estamos hablando, por supuesto, porque no es un tema menor, sobre todo en un proceso en Paraguay en los últimos 10 años en los que hubo
un cierto desarrollo de la política científica. Refería a la profesora justamente la existencia de fondos, ¿verdad?, públicos para promover la investigación científica en todas las áreas del conocimiento, indudablemente, pero hay otro componente también que es las implicancias de la investigación científica y la educativa en particular, que es la sociedad y la sociedad civil, los actores sociales. ¿Cómo, en el caso de la experiencia del Instituto de Formación Docente, digamos, ustedes tratan de compenetrarse con sus comunidades, con los actores que están en interacción con ustedes, profesor Esperati? Sí, muy interesante y desafiante la pregunta y la respuesta por sobre todo, ¿verdad? Bueno, como IFD nosotros tenemos un espacio de difusión que viene a ser que cotidianamente ofrecemos una programación radial en Radio Caritas todos los sábados de 14 a 15 horas, en donde realmente conversamos sobre resultados que se van dando y creemos que de esa manera es apropiarse de la ciencia, pero para la sociedad, ¿verdad? Como un lenguaje así más cotidiano. Entonces nosotros hablamos no solamente del resultado de investigación, sino hablamos de lo que se produce en el Ministerio de Educación, de las nuevas informaciones, de las nuevas normativas, un poco para que también la sociedad vea que lo que en la educación es un compromiso de todos, o sea, partiendo de esa idea. Por un lado, nosotros nos propusimos como uno de la línea de estrategias de vinculación con el medio. Con esa idea pedimos un espacio en Radio Caritas, en el local donde estamos ubicados justamente ahora, y ahí con una colega estamos compartiendo diversos temas educativos y especialmente sobre lo que viene a ser la misión y la visión del Instituto de Formación Docente. Y dentro de ella, por supuesto, también compartimos algunas investigaciones. ¿Cuáles son, por ejemplo? Por un lado, los resultados de la investigación propiamente realizada, pero también algunos otros aspectos, como por ejemplo la nueva formación docente, el diagnóstico que se ha dado. Lo discutimos, lo conversamos, tratamos de que eso sea como una conversación de lo que nos parece, de lo que surge en esos resultados. Un poco, y eso puedo expresarlo un poco de lo que estaba comentando el profesor Rudy Elías en relación si se está dando algunos avances de la aplicación en las políticas públicas de los resultados de investigación. Hay algunos indicios de que sí. Básicamente, si comparamos las últimas licitaciones públicas que ha realizado el Ministerio de Educación en relación a plurigrado, tecnologías de la información, de la comunicación, formación para ellos. Otro, por ejemplo, es cómo abordar lo que viene a ser matemáticas y lenguaje, específicamente en esas zonas en donde realmente se ha encontrado con bajo rendimiento. Entiendo, esos dan signos de que sí se está tomando algunas investigaciones, ¿verdad? Nos falta mucho, nos falta unos desafíos importantes, nos falta, y eso indudablemente a todos nos aqueja el tema de fondos para realizar la investigación y personas que se dedican a la investigación como para que eso puedan difundir y pueda a su vez asegurarse de que se incorporen las políticas públicas, ¿verdad? Eso es un poco lo que puedo compartir de este espacio. Bueno, muchísimas gracias a los presentes, a las presentes en esta mesa, muy interesante debate. Y bueno, nos encontramos en la siguiente ocasión para la siguiente mesa de debate también. Que tengan un buen resto de jornada aquí en Paraguay y un saludo a todas y todos los que nos ven también por vía de transmisión.